Yo creo que no es necesario recalcar la manipulación mediática que realizan los medios de comunicación propiamente tales y los poderes, en particular el poder político, respecto del tema de la violencia y de los encapuchados, porque me parece que eso quedó bien expuesto en la presentación misma del foro, por los organizadores y por el video y el diaporama que vimos. Yo quiero, por tanto, situar históricamente y coyunturalmente también este tema de la violencia y los usos políticos y los posicionamientos respecto del fenómeno de la violencia. En primer lugar, me parece que hay que romper claramente y delimitar un terreno respecto de cierta hipocresía política y mediática sobre el fenómeno de la violencia. Porque cuando uno ve las informaciones en la televisión, en los noticiarios como el que nos mostraron los organizadores, acto seguido vienen los mensajes y los discursos de los políticos profesionales, de algunos ciudadanos escogidos, no sé si al azar o con pinzas, y sobre todo de los propios periodistas que juegan un rol político muy activo. Entre paréntesis, ayer veía periodistas muy connotados haciendo fervorosos llamados a votar. Yo creo que eso reflejaba más bien la posición política personal de los periodistas, porque también podría haber habido periodistas que llamaran a no votar, no lo hubo. Yo creo que ninguna de las dos posiciones es la que corresponde a un periodista que supuestamente está informando con objetividad a la ciudadanía. Pero esto es un paréntesis porque era una espinita que tenía clavada desde ayer viendo la televisión. Cierro el paréntesis. Entonces, digo que es evidente que hay una manipulación mediática, y no solamente una manipulación mediática, sino que además una suma hipocresía en estos discursos aparentemente pacifistas respecto del fenómeno de la violencia. Esta oposición por principios de tipo moral, casi epidérmica, a toda forma de violencia, dicen ellos con cara beatífica, venga de donde venga. Porque hay que entender que la violencia es un fenómeno histórico, y yo agregaría antropológico, no solo de muy larguísima duración, sino que ha acompañado a la historia de la humanidad desde que el hombre, el género humano, es género humano, desde que se desprendió de algunas ramas de los primates, y seguramente siendo primates con mayor razón, esta especie vivió y vive y continuará viviendo en medio de la violencia. Con esto yo no quiero hacer un discurso pesimista ni legitimar todo acto de violencia, muy por el contrario, ya se darán cuenta más adelante cuál es mi posición al respecto, pero me parece que hay que entender la violencia como un fenómeno social de larguísima duración, yo diría de eterna duración en la historia de la humanidad. Todos los regímenes políticos, todos los estados, hasta los más democráticos, han sido el fruto de una construcción esencialmente violenta. Si examinamos nuestra propia historia, sin ir muy lejos, veremos que el Estado de Chile es el fruto de la violencia. Es el resultado de la invasión de la hueste hispánica y del aplastamiento brutal de los pueblos originarios, su sojuzgamiento y su esclavitud. Y el Estado Nacional Republicano, del cual el chileno medio se enorgullece mucho, supuestamente un modelo de democracia para el mundo, según los discursos dominantes, es también el fruto de la violencia. Hubo caso de la independencia de Chile y de las demás naciones latinoamericanas o hispanoamericanas, fue un acto de simple desobediencia ciudadana o de resistencia pacífica en contra del Imperio Español. No, fue el resultado de una lucha violenta. Y quienes se levantaron en armas en contra del poder real fueron catalogados de subversivos, levantiscos y una serie de epítetos que son bastante parecidos a lo que utiliza la prensa y la clase política en el día de hoy para catalogar ciertos actos de subordinación ciudadana o popular como actos reprensibles.
la historia de Chile y la construcción del Estado Nacional está llena de violencia, no solo en el momento fundacional. Las bases de este Estado, que se echaron y se consolidaron a lo largo del siglo XIX, están repletas de hitos de violencia. Y no me refiero solamente a las guerras civiles que jalonaron el siglo XIX, recordémoslas de paso, aparte la propia guerra de independencia, que fue una verdadera guerra civil. Hubo guerras civiles en 1829, 1830, 1851, 1859 y 1891. Esto es, la construcción del Estado de Chile se realiza en base a la violencia, sin tomar en cuenta 3 guerras exteriores: contra la Confederación Perú-Boliviana, contra España en la década de 1860 y la Guerra del Pacífico o del Salitre entre 1879 y 1883, y sin tomar en cuenta tampoco la mal llamada pacificación de la Araucanía, otro acto de violencia. ¿Y para qué vamos a seguir con la historia del siglo XX? Todos los regímenes políticos, es posible que si se hiciese una encuesta, una investigación a fondo, una muestra que vaya más allá del caso que nos mostraron, que los organizadores nos mandaron en un video que no se proyectó hoy día, pero es un caso de un estudiante de una universidad privada que se parapeta en la escuela de Derecho para lanzar molotov contra carabineros y después se cambia de ropa y sigue su vida normal hasta el próximo evento. Digo, si se hiciese un estudio estadístico, de acuerdo con parámetros científicos, los propios de las ciencias sociales, yo creo que tendríamos un panorama bastante más complejo, porque intuitivamente me da la impresión que los capuchas tienen también otros componentes. No me refiero a los de la facultad o los de la esquina, sino que los que actúan en las marchas. De seguro también hay jóvenes poblacionales que no son estudiantes, hay niños que buscan emociones fuertes por la adrenalina, las hormonas, cuestiones propias de la edad, eso pasamos por esa edad, así que el caballo se olvida de que fue potrillo. De seguro hay lumpen actuando, como siempre lo ha habido en este tipo de manifestaciones de masa, y también, y eso está probado por varios casos, hay policías u otros agentes infiltrados que actúan, que han sido sorprendidos con tifas, con esposas, con material de comunicaciones más sofisticado que los teléfonos celulares, etc. Entonces tal vez me quedo corto en las explicaciones, a lo mejor habrá otros elementos que agregar. Entonces es un fenómeno bastante gelatinoso, cuyas fronteras no conocemos bien. Pero lo que sí nos debe importar es el resultado en términos políticos de esas acciones. ¿A quién benefician? ¿Suman o restan? Estoy situándome desde el punto de vista del movimiento estudiantil y del movimiento por la educación pública, del cual, sin ser estudiante, formo parte, al igual que muchos otros profesores o trabajadores de la educación. ¿A quién benefician? ¿Suman o restan? ¿Agregan ciudadanía a las demandas del estudiantado? ¿O restan ciudadanía? Habría que agregar también la pregunta, y me refiero muy específico, lo más específico respecto de esta facultad, de lo que ocurre en la esquina y acá en nuestros patios. El Estado chileno, con sus fuerzas policiales, con Carabineros de Chile, la PDI, la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y probablemente de otros que no conocemos ni siquiera su existencia, más las asesorías externas que recibe el Estado de Chile. Hay que ver Wikileaks para ver que en épocas recientes, en la de una presidenta que parece que se va a repetir el plato, el Estado de Chile pidió ayuda al imperio para combatir la, entre comillas, subversión mapuche. Digo, con todos esos elementos de inteligencia y policíacos, ¿alguien nos va a convencer de que este Estado y sus asesores no son capaces de detener a los encapuchados que actúan en esta facultad o en esta esquina? Aún a sabiendas
de que los mismos actos se van a repetir periódicamente. El año pasado había un día, no me acuerdo, lunes, martes, que yo tenía un curso de pregrado, sistemáticamente, pongámosle que era el día lunes, todos los días, lunes a la misma hora, aparecían los encapuchados. Y el Estado chileno, con todos estos medios, no es capaz de detener a ni uno solo. ¿Cuál es la respuesta respecto de eso? No quiere hacerlo. Si es que no está instigando directamente, no lo quiere hacer. No es que no pueda hacerlo. Unos pocos policías de civil, vestidos como estudiantes, actuando desde el interior de la facultad, estarían perfectamente en condiciones de hacerlo. Si no lo hacen, es porque tienen instrucciones de no hacerlo. Es porque la acción política entre comillas, que realizan ciertos encapuchados, no me refiero a todos los encapuchados, favorece ciertos intereses políticos. En este caso, el de desacreditar el movimiento estudiantil y el movimiento por la educación para poder realizar operaciones mediáticas como las que se ven en la televisión. Disculpen si el razonamiento es muy sencillo, no me estoy apoyando en grandes referencias teóricas, no cito tal o cual autor, estoy actuando como un ciudadano medianamente ilustrado que vive de cerca los hechos y que trata de darle una cierta perspectiva histórica. Porque siempre el Estado chileno ha hecho lo mismo, no es el gobierno de Piñera. En el siglo XIX, y aquí les estoy hablando como historiador, los conservadores cuando estaban en el poder también, de acuerdo con los medios de la época, que el profesor Sandón conoce muy bien, manipulaban la opinión pública en contra de los liberales, asociando el liberalismo a la subversión, al levantamiento, a la excitación de las pasiones populares. Tengo en mente muy fresco un periódico conservador a fines de la Guerra Civil de 1859, que fue ganada también, al igual que las anteriores, por los conservadores. El principal reproche que los conservadores le hacían a los liberales de la época no era el haberse levantado en armas contra el poder de los pelucones, sino, y en la frase es casi textual, de haber desatado o liberado de la caja de Pandora las pasiones populares. Esto es, de haber incitado al populacho a ser parte de la vida política e incluso de acompañar a los liberales en esta aventura armada en contra del poder pelucón. Y así sucesivamente, a lo largo del siglo XIX y para qué hablar a lo largo del siglo XX. La clase dominante en Chile siempre ha tratado de asociar liberalismo primero, o liberalismo rojo primero en el siglo XIX, anarquismo, socialismo, marxismo, uperientos, subversivos, terroristas, etcétera, anarquistas, flaites. El concepto va variando, pero la imagen del enemigo interno es siempre más o menos la misma a estos fenómenos. Y siempre se ha recurrido al mismo tipo de manipulación política y mediática. Ahora, en la actualidad, con los adelantos tecnológicos que están a la disposición del poder. Pero, reitero, esta ha sido una constante en la historia. Por tanto, me parece, y aquí me voy a terminar volviendo al tema del movimiento estudiantil, me parece que es necesario que el movimiento estudiantil se pronuncie activamente sobre estos temas, que dé una discusión política, que se realice un debate político en su seno. No para hipócritamente rechazar la violencia, venga de donde venga, porque sabemos que esa vaina es una mitificación histórica que no corresponde a la realidad y que en el fondo no hace sino ocultar la hegemonía que presupone la violencia por parte de las clases dominantes o de la clase, en este caso, política binominal, que es la que más reitera ese discurso, sino simplemente hacer esa discusión en función de lo que son los intereses del movimiento estudiantil y yo diría en general del movimiento social. Porque reitero, mi posición respecto al tema de la violencia no es un rechazo por principios, aun cuando por principio rechazo el uso indiscriminado de la violencia, sobre todo cuando ésta no respeta los derechos de terceros, los derechos de ciudadanos que no tienen ninguna complicidad o responsabilidad en los fenómenos que nosotros estamos contestando, sino que además cuando esta violencia pasa a elevar los derechos humanos de cualquier persona.
En resumidas cuentas, el movimiento estudiantil tiene que dar un paso, tiene que discutir políticamente, tiene que madurar políticamente y tiene que tener el coraje y la valentía de deslindar aguas. Porque reitero, la violencia es legítima solamente cuando tiene legitimidad social, cuando un sector muy importante de la población la acompaña. Por eso que la violencia que utilizaron los habitantes de Aysén para defender el puente Aysén, me parece que se llamó, en la batalla del puente Aysén, era una violencia legítima, porque era una violencia de masas, era una violencia de la ciudadanía que en cierto momento salió a las calles para hacer frente a una represión injustificada, a una agresión por parte del Estado de Chile que nunca había sufrido esa comunidad. Pero eso es muy distinto al jueguito, a este ejercicio prácticamente lúdico de 15 o 20 encapuchados que salen, quién sabe por qué motivo, porque no se lo explican ni siquiera a su comunidad más cercana, a enfrentarse durante 3/4 de hora o 1 hora de manera ritual en un ejercicio que no tiene más justificación probablemente que el hecho de que esos jóvenes al término del día se sienten tal vez un poquitito más revolucionarios que cuando se levantaron. Muchas gracias.